Eh, Mis compañeras de cátedra, que este año cumplí 33 años de estar en la cátedra de psicopedagogía clínica, así que como dice Mirta Legrand, le he dedicado una vida a la cátedra. Agradezco a Luisa su presencia, Luisa Bettegel, y agradezco a Silvia. ¿Dónde está Silvia? Silvia Schlemenson, que fue titular de esa cátedra hasta hace muy poco, y te agradezco mucho que hayas venido, Silvia, una maestra para mí, así que muy agradecida. Y bueno, también hay amigas, colegas, amigas de muchos lados que hoy están aquí, y también me emociona mucho que hay muchos autores acá, que agradezco muchísimo, me emociona mucho esto. Sigo con las metáforas, esto de lo que el río lleva, trae, bueno, hoy que ellos, ustedes me estén acompañando a mí, también me resulta muy, muy conmovedor. Y bueno, también hay muchos colegas de un colectivo que se fue armando a final del año pasado. Qué pena que Ronnie no llegó, pero bueno, ya va a llegar. Y bueno, Ronnie Kremenchuk, que es amigo pediatra del desarrollo, el 25 de diciembre nos convocó a algunos, una cosa muy extraña. En vez de decir Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, dijo, bueno, hay que juntarse y armar una movida, unas jornadas, un manifiesto, con una posición crítica hacia lo neuro todo, y también una posición crítica hacia el vaciamiento de la salud, de la educación. Y bueno, ese mensaje por WhatsApp se convirtió en un grupo de WhatsApp de 200 personas que terminó en octubre de este año armando unas jornadas impresionantes, hermosas, muy fuertes, una movida enorme. Bueno, y comenté esto también porque esas jornadas precipitaron de algún modo, coincidieron de algún modo con el final de la escritura del libro. Así que corona esas jornadas que fueron tan importantes y que continuamos, está presente en el libro. El espíritu crítico y la mirada interdisciplinaria, intersectorial de esas jornadas está hoy en el libro también. Y desde que defendí la tesis de maestría, que está presente en el libro, es una de las partes del libro, y me decidí a escribir este libro, pasaron muchos años, y pasaron muchas cosas en el medio. Digamos que el libro se fue cocinando a fuego lento, porque los modos de pensar, las funciones parentales, que hoy prefiero llamar operaciones humanizantes, se fueron transformando, y se fue transformando el modo de pensarlas, y sobre todo a partir del empuje de las teorizaciones sobre género, sobre psicoanálisis y género, que me fueron interpelando en las viejas teorizaciones, o no tan viejas, pero bueno, era todo el marco conceptual que a mí me había servido para pensar la tesis 10 años antes. Y bueno, yo digo, continuando con las metáforas, que tuve entonces un embarazo de 10 años
y un parto de 40 días con este libro. ¿Y por qué digo 40 días? Porque trabajando en estas jornadas se nos armó un grupo de 5 amigas colegas entrañables que me empujaron para terminar el libro y para que hoy el libro estuviera en las jornadas que fue en octubre. Y así fue, después de una reunión con estas colegas y amigas, volví a mi casa y me puse a escribir y terminé en 40 días, que creo que no me levanté de esa silla, y terminé lo que no había terminado 10 años antes. Y bueno, esas mujeres cuidaron amorosamente este cachorro. Ay, que dicho sea de paso, no lo pusimos, parémoslo ahí en la grilla. Dale. Y que es la usanza, ¿vieron? Poner el librito y nos olvidamos. Dale. Sí, porque Marce lo tiene señalado. Y bueno, así que por eso quiero agradecer especialmente con nombre y apellido a estas amigas queridas, empezando por Marce Armus, Marce Bárcena, Paula Brum y Gaby Lara. Somos 3 Marcelas, un exceso. Bueno, ahora sí vamos a ver el video donde Alicia nos habla del libro. La presento para quien no la conoce. Es licenciada en Psicología, Alicia Stolkiner, graduada en la Escuela de Salud Pública de la UBA, maestría en Psicología Clínica, cursada en UNAM, México, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora de Salud Pública y Salud Mental de la UBA hasta el 2021, coordinadora de la maestría en Infancias y Juventudes, UADER, y profesora del doctorado internacional y la maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de otros posgrados del país y del exterior. Investigadora correspondiente de CONICET, con sede en UNLA, ha dirigido proyectos de investigación interdisciplinarios desde 1990, articulando salud colectiva con salud mental e incorporando como eje la perspectiva de derechos. Ha sido miembro de la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y presidenta de IAHP, International Association of Health Policy. Bueno, ahora sí, Nicolás, vemos el video. Buenas tardes. Antes que nada quiero pedirles disculpas por no estar presente, de cuerpo presente en este encuentro del cual tanto me hubiera gustado estar. Sucede que una pequeña intervención ambulatoria médica me impide estar con ustedes porque fue ayer y tengo un día de reposo o varios días de reposo indicados. Por otra parte, quiero decirles que a mí me complace mucho presentar este libro, me complace mucho el libro que he escrito y creo que es uno de esos aportes que son necesarios en esta época. Para comenzar y para plantear la magnitud del problema al cual nos enfrentamos y que tiene un núcleo central en esto que Marcela aborda y aborda de una manera muy particular, que luego voy a tratar de explicarlo sin spoilear totalmente el libro. Leído recientemente en una presentación del libro, plantearon no hay que spoilear los libros, no lo había escuchado nunca, pero antes que nada quiero empezar con la forma en que termina un libro, ya que estoy en mi casa, se lo puedo mostrar, lo van a ver al revés, un libro que para mí ha sido muy importante para comprender muchas cosas, que es el libro de Susana Torrado, que se llama Historia de la Familia en la Argentina Moderna y que analiza la historia de la familia en la Argentina desde 1870 al año 2000. El libro cierra con un párrafo que les voy a leer largo,
a partir del cual podríamos decir se inicia y en el cual se inscriben estas preguntas que partiendo de observaciones, de prácticas en terreno y de articulaciones de la teoría con prácticas, que es lo fundamental de este libro de Marcela Pereira, ella se va a preguntar y se va a plantear y sobre las cuales va a avanzar en algunas hipótesis y respuestas a lo largo de su texto. Básicamente, Susana Torrado nos dice, escribe hasta el año 2000, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? En el plano asistencial, está hablando del final de los 90 y del filo de la crisis del 2001. En el plano asistencial, el paradigma aperturista se estructuró sobre dos ideas fuerzas, focalización y grupos vulnerables. Es decir, la retracción pública en materia de bienestar trazó una parábola afligente, procedió a la restauración de la beneficencia, postulando que el Estado solo debe asegurar la existencia de servicios sociales pobres destinados a los pobres, medida de filantropía, que es lo que Don Celón define como brindar ayuda sin generar derecho. Esto es retomado por Susana Torrado. En lo que concierne a la familia, si bien se prolonga la tendencia a una mayor autonomía personal, el aislamiento y el desamparo que produce la virtual confiscación de la seguridad social prevalece absolutamente sobre otras formas de vulnerabilidad familiar. En efecto, entre los excluidos, la pérdida de las protecciones sociales favorece diversas formas de fractura del tejido familiar que perversamente refuerzan el proceso de pauperización de quienes ya eran vulnerables antes de la ruptura. Es en este punto que en aquella tesis que dirigí, como lo menciono en el prólogo, en aquella tesis en la cual se inicia este libro hace ya bastante tiempo, Marcela Pereira hace esa intervención maravillosa. No una intervención sobre lo general, sobre lo social, sino sobre el trabajo de madres en situación de vulnerabilidad para tratar de recuperar el juego, la alegría y modificar de alguna manera las condiciones de transmisión de gestos simbólicos, etc., que suceden en la crianza, para intervenir ahí, en el central de las prácticas de crianza. El resultado es, dice, continúo con Susana Torrado, el resultado es que, entre nosotros, el interrogante acerca del futuro de la familia asume una enunciación diferente a la de los países avanzados. Se trata de inteligir ya si la organización familiar será apta para producir la fuerza de trabajo que requiere la acumulación capitalista, sino más bien si esta última será capaz de compatibilizar algún mecanismo que vuelva a incluir a los vastos contingentes de población, es decir, de familias que demandan hoy pacíficamente, quizás no así mañana, ser aceptados en el banquete de la vida, un interrogante decimonónico ciudadano. Esta introducción de Susana Torrado la puse justamente para señalar la importancia de este libro, que no va a analizar la cuestión social en macro. Nosotros, cuando trabajamos, hace años vengo trabajando en investigación en salud mental, utilizando un método de abordaje interdisciplinario que tiene niveles de análisis y dimensiones de análisis, ¿no? Y estos niveles y dimensiones de análisis, estos niveles tienen que ver con lo macro, lo meso y lo micro, la articulación entre ellos, y estas dimensiones de análisis tienen que ver con una dimensión económica, una dimensión institucional, de dispositivos, etcétera, y algo de la vida cotidiana. Entonces, Marcela se va a introducir, casi diría, en algo que es el orden de lo íntimo de la vida cotidiana, que es particularmente ese vínculo que se produce entre la madre o la persona a cargo de la crianza en la primera etapa de la vida y la configuración de la subjetividad en la incorporación del infancia en la sociedad, en la cultura y en el lenguaje. Y pensándolo no estrictamente de una manera académica, podríamos decir escolástica, ¿no? ¿Cuál es la característica de la escolástica? Se toman los textos y se trabaja a partir de los textos. Ella toma los textos, pone a trabajar los textos, le vamos a desfilar la cantidad de autores que arman una red o una trama en esto,
algunos de los cuales nos son cercanos, algunos de los cuales son autores y autoras con los cuales nosotros hemos convivido y han marcado una huella en nuestra forma de pensar: Rodulfo, Aldo Rodulfo, Marisa y Rodulfo titular, digamos, siempre se alternaron en eso. Está Silvia Gleichema, ¿no? Están otros autores que fueron muy importantes en nuestra formación inicial, por lo menos en la mía, y que sin embargo quedaron como en reserva durante un tiempo, porque eran autores que no estaban estrictamente encuadrados en lo que en el psicoanálisis durante un tiempo en la Argentina fue casi un pensamiento dogmático, viniendo de la corriente francesa, y que excluyó muchas veces a estos niños tempranos. Yo he llegado a escuchar a clase decir que no era posible analizar los niños, ¿no es cierto?, para después reintroducirlo cuando se empezó a cuestionar el estructuralismo duro, que era la forma de lectura. Entonces ahí lo tenemos a Winnicott, ahí lo tenemos a Bion, ahí tenemos todos los autores, algunos de los cuales fueron los que yo seguí en temprana formación, que comento en el prólogo, cuando al final de mi carrera dedicamos un año a observación de lactantes con el modelo de la clínica Talto de Londres. Y en esa primera experiencia de observación de lactantes, y mi trabajo posterior, donde se inicié en interdisciplina, todo esto lo pongo en el prólogo, que era un trabajo, curiosamente, para una psicóloga recién recibida, era un trabajo interesantísimo, era cómo incorporar las madres y los cuidados maternos dentro de una recientemente inaugurada sala de terapia intensiva neonatal, en la cual, como lo descubrimos trabajando con una trabajadora social, se producía una fractura entre la madre y el bebé de tal magnitud que a veces era irreparable, ¿no? Eran otras épocas. Eran las épocas en que dos pediatras fundamentales de este país, los cuales creo están mencionados además en el libro, que es Escardó y Gian Antonio, empezaron a plantear este abordaje de la pediatría, incluía la subjetividad, el vínculo materno, etc. Entonces, cuando nos encontramos, ¿no es cierto? Cuando Marcela vino a hablar conmigo para que dirigiera esa tesis, en realidad, y yo lo pongo en el prólogo, tuve dudas al respecto, porque de aquella primera etapa en la cual me había dedicado a la observación de lactantes, al trabajo en una sala de terapia intensiva neonatal, después posteriormente al trabajo con niños y niñas, niños y adolescentes en situación de conflicto con la ley, y durante mucho tiempo como terapeuta de niños y niñas, tarea que además te puedo decir que dejé, porque en algún momento, cuando terminaron de crecer mis hijos, me di cuenta que ya no tenía la información suficiente sobre la cultura de las infancias, ¿no? Que habían cambiado los juegos, habían cambiado cuando los niños que atendían empezaron a usar la computadora que yo tenía dentro de mi escritorio, cuando empezaron a aparecer un tipo de juegos cuya lógica yo no terminaba de entender, y además una serie como una cultura infantil distinta. En ese momento pensé que o me dedicaba a conocerla profundamente o directamente dejaba ya de atender niños y niñas, salvo en casos excepcionales que son consultas familiares, etc. Entonces, en haberme dedicado a otra línea de investigación, cuando ella vino a hablar conmigo, y cuando vi el trabajo que estaba haciendo, que es un capítulo de la tesis, la tesis es un capítulo del libro, perdón, de lapsus, fue hace bastante tiempo. Marcela se toma bastante tiempo para producir este libro, y a mí me parece muy interesante el tiempo que ella se ha tomado en épocas de velocidad, de que todo tiene que salir ya, todo tiene que ser dicho, porque en ese tiempo que ella se ha tomado, ha acumulado no solamente conocimiento, sino experiencia, como para que sus preguntas en la escritura del libro sean preguntas planteadas a partir de lo actual, aunque de alguna manera ya estaban contenidas en sus primeras intervenciones, por ejemplo en esa investigación. Ahora,
Cuando comenzamos a hablar, yo utilicé un término que ella no se olvidó porque me lo volvió a mencionar ahora con un primer prólogo, es investigaciones huérfanas, ¿no? Yo he utilizado el término investigaciones huérfanas porque cuando uno está trabajando en investigación, a partir de la investigación que realiza, se le abren preguntas que son como líneas laterales, arbóreas, y que si uno empieza a seguir todas esas preguntas va a terminar desmantelando la propia investigación y no resolviendo la otra. Entre ellas, se nos había planteado, cuando estábamos en aquella inicial investigación en el Dorado, caracterizando la situación de salud de la población del caso del estudio, o sea, trabajando con cifras duras, con datos de mortalidad infantil, se nos había planteado una pregunta realmente que solo podía ser respondida pensando en lo más íntimo del vínculo de la madre con un bebé. Esta pregunta partía de la mortalidad infantil la mortalidad infantil y la mortalidad de 0 a 1 año, digamos, ¿no? No estamos hablando de todos los niños. ¿Sí? Teníamos después la mortalidad post también. En el primer año de vida, en esa población, en el primer año de vida, había un diferencial significativo entre la mortalidad por desnutrición entre los niños varones y las niñas mujeres. Había mucha más mortalidad por desnutrición entre las niñas que entre los niños. Y esto era muy llamativo porque no era una población perirural, pero no podíamos adjudicarlo a esa tradicional reflexión antropológica que dice que en las poblaciones rurales se tiende primero a alimentar los varones y luego a alimentar las mujeres, porque una vez que pasaba el primer año de vida, esta mortalidad por desnutrición se equiparaba entre niñas y niños. Quiere decir que pasado el primer año de vida recibían la misma alimentación. Ahora, ¿qué es lo que puede marcar la diferencia en desnutrición en el primer año de vida, en la lactancia? Entonces podíamos plantearnos una hipótesis que nunca probamos y nunca investigamos, que era que las madres, al igual que lo que dice Freud en algunos textos, las madres tendían de alguna manera a mantener más la lactancia de los hijos varones que de las hijas. Nunca probamos esa investigación, nunca la hicimos, estaba alejadísima del estudio de caso que estábamos haciendo, que era sobre utilización de servicios de salud en familias NBI, o sea, con necesidades básicas insatisfechas, y esa fue una investigación huérfana, ¿no? Ahora, esa investigación huérfana hubiera requerido de este tipo de investigación, de este tipo de aproximación investigativa o de extensión que hace Marcela a lo largo de todo el libro, ¿no? Entonces, el segundo elemento, que lo voy a tomar de ahí, es que cuando uno va leyendo el libro, va leyendo una virtuosa articulación entre experiencia y reflexión y teoría. Ella va poniendo los contenidos y la trama teórica de la cual trabaja. Pero cuando uno inicia cada capítulo, o fue una capacitación, o fue un trabajo de investigación-acción, o fue un trabajo efectivamente realizado por madres de niños de 0 a 3 años en condiciones específicas, etc. Cada uno de ellos está tramado, digamos así, de una manera que me hizo pensar mucho en un texto que se llama La idea de universidad o la universidad de las ideas, ¿no es cierto? Nos dice el autor, no sé el nombre, Boaventura de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, en ese texto que se llama La Universidad, la idea de universidad, la Universidad de las Ideas, habla de la triple crisis de la universidad, ¿no es cierto? Y dice que la salida de la crisis de la universidad será en aquel momento en que esto que llamamos las tareas de extensión se configuren como el eje central alrededor del cual se agrupe la docencia y la investigación. Y es exactamente esto, en un momento en el cual tenemos que pensar tanto el valor de la universidad, uno de los elementos centrales que aparece también en el libro de Marcela, ¿no? Cada una de las experiencias es una experiencia hecha desde un ámbito universitario, pero una profunda y estrecha relación con las prácticas y las voces de otros actores, de otras acciones, con una intervención
utilizo la palabra intervención que ella después revisa críticamente, pero utiliza también, con una intervención que tiene que ver con que saberes que son producidos académicamente son puestos a trabajar en problemáticas centrales, sociales y de la vida cotidiana. Entonces, hay algo que después ella va trabajando. Cuando nosotros hablamos, digamos, sobre la dimensión de lo institucional, ¿no es cierto? Hay instituciones que son básicas de la infancia. La familia y la escuela son dos instituciones básicas. Familias que a su vez, como bien lo muestra el texto de Susana Torrado, una de ellas, instituciones atraviesan profundas crisis. Una parte de estas crisis son crisis de transformación. Por ejemplo, la puesta en cuestión de lo patriarcal, la modificación del rol de la mujer, la búsqueda de pensar una dimensión social del cuidado y que esta dimensión social del cuidado apoye o soporte lo que se ha transformado en un trabajo extra no remunerado que de alguna manera construye una situación de subalternización de las mujeres con respecto a los varones en lugar de los padres, etcétera, etcétera. Y ella va atravesando experiencias con estas instituciones. Una institución, la institución familiar, es muy interesante cuando reflexiona sobre el lugar de los padres, el lugar de la paternidad, y yo me quedé pensando en ello, que en realidad hay momentos en los cuales tendríamos que poder diferenciar el padre, porque todo esto suena dentro de la teoría psicoanalítica, el Oedipo, etcétera, etcétera, de los papás. O sea, y introduce ya algo, creo que es un tema interesante, que son las nuevas formas de parentalidad, ¿no? Después trabaja sobre los espacios de salud, ¿no? Y también ahí, además de hacer una crítica que abarca mucho más que la crítica del cuidado de las madres, ¿no es cierto?, se centra en la cuestión de los pediatras. Ahí es donde recuerda Carlos, por ejemplo, ¿no?, y la formación de los pediatras. Dice, más que pensar que los pediatras le tienen que decir a la madre qué hacer con el bebé, debemos pensar que su función es ayudar a la madre a que se encuentre con el bebé de su propia manera, a la madre o al cuidador del paisaje. Habla de madre porque en general la consulta pediátrica, y sobre todo en sectores populares, es llevada adelante por madres, ¿no? Y cuando yo leía esto, pensaba qué antagónico con esta intervención de los pediatras es un modelo actual de práctica en salud, donde yo suelo decir la economía ha entrado en el terreno de la salud como un elefante en una pescadería, digamos, destruyendo a veces lo que es esencial del acto de salud, como dirían los pensadores de la salud colectiva. Esa dimensión, dicen, todo acto de salud tiene una dimensión técnico-científica y una dimensión de cuidado. Esa dimensión de cuidado es una intersección con la subjetividad del otro. Y esta intersección con la subjetividad del otro, no es posible de convertir en valor, no tiene precio, digamos, no es mercantilizable. Entonces ahí pensaba en cómo los pediatras y a los médicos y al sector médico en general se les trata de protocolizar la práctica de tal manera que en realidad sean como trabajadores indefinidos por el protocolo, y segundo, a una velocidad tal que los pediatras en época de Don Scioli, y escuché a pediatras de la provincia de Buenos Aires hace años decir, no levantes la vista que te habla, refiriéndose a que la madre comenzaba a hablar. Y sin embargo, Marcela en este espacio de salud hace una propuesta de cómo, casi diría, de una serie de preguntas que los pediatras se tienen que hacer de respecto de la madre para poder pensar ahí sí algo respecto de la salud del hijo, de la madre o de la persona cuidadora, ¿no? Después piensa en los espacios educativos, se detiene en los espacios maternales, qué lugar ocupan los de los espacios maternales. No pude dejar los cuidadores y cuidadoras en los espacios maternales, no pude dejar de recordar un trabajo
y dice, con mi querida amiga y lamentable pérdida, ¿no?, de Chile, que hicimos como un jardín maternal de un sindicato, donde las cuidadoras sentían que las madres no eran eficientes, que trataban de reemplazar el lugar de las madres y les entregaban los niños bañados y cuidados como de alguna manera. Eso lo vi en el personal de enfermería también. Es que es muy difícil cuidar un bebé sin maternar. Eso requiere una parte de maternar. Pero cómo transformar ese vínculo de maternar en el cuidado de un bebé en un trabajo de solidaridad y de apoyo al maternaje de la persona que le cuida es un desafío que tenemos para trabajar institucionalmente en espacios educativos de jardines maternales, por ejemplo. Y Marcela trabaja sobre eso. Y finalmente se definen los espacios psicoterapéuticos, muy interesantes, que nos permitan 2 citas de algunos trabajos de Marisa Rodulfo y Silvia Leichhardt, mostrando casos clínicos que nos permiten repensar no solo la necesidad del abordaje interdisciplinario, sino también romper con una vieja dualidad que tenemos, que aquello que es orgánico escapa a la intervención subjetiva. Donde lo corporal, dice ella, aun cuando lo corporal está en juego, se trata de una dimensión subjetiva. Y finalmente trabaja los espacios de promoción de la salud e introduce en tesis, que va a trabajar con un diseño de investigación-acción donde hay prácticas de crianza, ejercicio de función materna como categoría, ¿no?, ofertas individuales y simbólicas primarias y espacios sociales. Finalmente, y es notable, el libro cierra con una situación, con una narrativa y con una experiencia, en esta experiencia de la tesis, que fue trabajar con madres en situaciones de altas vulneraciones para trabajar mejorando la oferta simbólica y haciendo más feliz el proceso de maternaje, más disfrutable y más liberalizable el proceso de maternaje. El libro cierra con una historia personal, con un caso absolutamente singular. Lo recomiendo enfáticamente. Este es un libro para las personas que trabajan. Este es un libro para repensar lo que hacemos en nuestras prácticas. Este es un libro para repensar cómo trabajamos en la institución. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Alicia. Miro al celular porque estamos grabando, esperemos, así que va a poder verlo. Hermosas palabras. Bueno, y ahora voy a presentar a Marcela. Marcela Armus es médica psiquiatra infanto-juvenil, psicoanalista, especialista en salud mental comunitaria, miembro de APSA y SAPI, miembro de AEPEA, docente de la carrera de especialización de UBA, docente de la maestría de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad de José C. Paz, docente de posgrado en Salud Mental de la UBA, docente de las residencias de Salud Mental Infanto-Juvenil, supervisora de servicios de salud mental, área primera infancia, miembro del programa multicéntrico Mirar y Prevenir, asesora de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, programa Infancias y Juventudes, colaboradora de UNICEF, autora de múltiples producciones sobre infancia, desarrollo infantil temprano, prevención y programas de salud mental infantil, y su última publicación, compiladora y autora de Miradas y Escuchas Sensibles del Jugar en la Primera Infancia. Me ganaste de mano, porque la primera cosa que yo iba a plantear es: quédate tranquila, ya no hay pánico. Ya no hay pánico, el libro se echó a rodar, así que ahora a disfrutar como se disfruta un nacimiento. Por supuesto que le quiero agradecer a Marcela el convite, la invitación y todo este clima de lectura nostálgica que produce la homofonía de el cuento de Caperucita cree este aroma de infancia.
Y un chiste que yo le hacía a ella es, me gustaría cambiar el personaje del lobo, porque finalmente el cuento Caperucita habla acerca de los caminos que hay que recorrer para algo. La crianza se trata de eso también. ¿Qué camino hay que recorrer para poder llegar a una situación que signifique un sujeto al que podamos respetar? Entonces yo decía, bueno, voy a cambiar el lobo por un bonobo. El bonobo crece en sociedades matriarcales y tiene una relación con la sexualidad muy particular porque no hay violencia, no hay ninguna situación que implique un atropello. Además hacen el amor mirándose en los ojitos. Y pensaba, ¿habría sido igual el cuento de Caperucito si en lugar de un lobo ponemos un bonobo? Podríamos inventar una cierta historia alrededor de eso. Yo creo que publicar un libro es una aventura y una aventura bastante generosa. A mí me parece que este libro tiene algo que quiero poner en el primer lugar, que es, forma parte de la biblioteca que rechaza los binarismos. Forma parte de la biblioteca en la que la intersubjetividad en el proceso de constitución de un sujeto es príncipe, de un sujeto y sus vínculos. Y además intenta, de alguna manera, una biografía de la primera infancia, rescatando todo el tiempo la capacidad de historización. Aprovechando esta cosa temporal, yo decidí, a lo mejor influido por Cortázar, empezar por el final. Leí primero la última parte, el libro tiene 3 partes, una primera parte que es fuerte, densa, más diría de una cuestión un poco más generalizada, una segunda parte que habla de los espacios en los cuales transcurre la primera infancia, y la tercera parte, para mí muy sólida y potente en la presentación del libro, que es la investigación, acción que ella hace en la universidad, palpando el territorio de qué se trata la vulnerabilidad y cuáles son los recursos que podemos llegar a tener para generar alguna condición en relación a la crianza que haga una diferencia. Así que me parece que la invitación que yo decidí hacer es una puntuación sobre lo que a mí el libro me impactó. Entre otras cosas porque creo que es un libro que convoca, genera también una posibilidad de hacer una lectura interactiva por la propia experiencia que hubo a tener en la clínica, en las propias maternidades, en lo que supervisó, en lo que ofreció, digamos, como escucha en distintos ámbitos. Rescatando básicamente que la crianza tiene que ser creativa, con invención e innovación, porque si no, criar se transforma en repetir. Y de lo que se trata es que no haya repeticiones, sino espacios donde la crianza sea única y trascendente. A mí me gustó mucho pensar en la adaptación temporal, coincidiendo un poco con lo que dice Alicia, porque ese tiempo de delay seguramente te sirvió para hacer un intercambio en una historia íntima, que ahora haces externa y comunitaria, de qué fuiste pensando, si tu crecimiento tuvo que ver con cambiar de opiniones, generar otra síntesis, reconocer algunas otras teorías que podrías llegar a dar de baja. Y la otra cosa que me parece que es muy importante es que cuando uno hace o piensa sobre la primera infancia, es un camino de ida. ¿Por qué? Porque aunque después se dedica a ser carpintero o artista plástico, no deja de mirar conmovido a la primera infancia. Atraviesa una situación en la que por distintas circunstancias se nos hace medular. Entonces, voy a hacer 10 puntos rápidos porque sé que tenemos poco tiempo. 10 puntos que me importaron mucho, un capricho y un deseo. Como los cumpleaños, ¿viste? Son nacimientos, lo hacemos de esta manera. Primero, como dije, forma parte de una biblioteca que sale del binarismo, acepta el desafío de la integración de teorías, lo interdisciplinar, la multiplicidad de miradas y la articulación entre experiencia y teorías. Esto es fundamental. No sostiene en ningún momento estructuras del poder sobre el saber. Y eso está muy claro cuando lo que se plantea es qué pasa con el discurso médico hegemónico y la intención de que haya alrededor de ahí alguna plasticidad que lo modifique. Acá hay médicas y sabemos que hay que conmoverse con darle lugar a la caída del discurso médico hegemónico. Es un libro que se constituye en un insumo para una política pública, porque propone
evidencia por un lado y justifica las prácticas a partir de un ensamblado que otorga la perspectiva en la primera infancia de un recorrido y de un contexto histórico-social que mutó, que fue cambiando y que ahora convive con escenarios que en algún momento eran impensables. Acá me remito a lo que plantea Castoriadis, que dice: hay nuevas figuras de lo pensable alrededor de los contextos de crianza. Ejemplo de esto es lo que vos planteás en el tema de las parentalidades, en una actualización muy importante, lo que planteás en relación a las condiciones socioeconómicas de la crianza, lo que planteás en el lugar de las madres mujeres en las políticas de cuidado, en las políticas de género. La cita muy actualizada de datos que complejizan las prácticas de crianza en épocas donde la vulnerabilidad, el desamparo, la pobreza y la exclusión muy fuerte enfrentan a la poderosa aventura de hacer del desamparo inicial, de la apetencia simbólica, del desconcierto frente a un ser al que hay que investir como propio, una verdadera aventura. Digo esto porque acá también retomo algo de Graciela Cavazú, que me importa muchísimo también poner, que es, ella dice: todo nacimiento tiene algo de adopción, en el sentido de lo que hay que investir y hacer lo propio. Otro punto para mí muy importante es toda la experiencia de investigación-acción. Una investigación-acción es algo que se usa mucho en primera infancia, porque hay que intervenir, porque es un tiempo fuerte. Esto lo aprendimos con Aurora Pérez. Es ahora, en la inmediatez biológica, que hay que intervenir. Y entonces remarca algo que yo diría es algo así como la experiencia de neogénesis para la madre. Lo que vos contás habla mucho de este punto que Silvia Leisman describe, y que es: hay novedades en este transcurrir de los grupos de crianza acerca de cómo se modifican algunas representaciones en relación a la madre. Y me parece que el otro punto que también rescato es: en el libro no hay romantizaciones de la maternidad, y eso es muy importante porque lo que plantea de entrada es: la crianza es con ambivalencias, de criar con las mejores intenciones. Le imprime al libro todo el tiempo y hace factible pensar la maternidad no como una tarea que suple de algún modo sublimatorio la carencia de algo. Es, y esto hace de este texto un texto contemporáneo. El cuidar, la enseñanza, la crianza, este trípode que atraviesa todas las cuestiones en relación a la salud, a la educación, al desarrollo infantil temprano, a las prácticas de desarrollo social. El libro tiene una mirada amplia sobre estos procesos, la reivindicación de los derechos de los niños y de los resguardos vinculares para todo el tiempo de crianza. Reivindica de alguna manera a la primera infancia y a sus contextos como un proyecto emancipatorio y de ciudadanía a través de la intervención en territorio. Esto está muy bien desplegado dentro del capítulo de los espacios, pero también muy bien desplegado, muy semiológicamente desplegado en todo el informe de la investigación. Toca algo, yo no hubiera por ahí presentado un libro si en algo no me conmovía lo que en este momento a mí me acontece como pensamiento, que son las políticas de cuidado. El libro toma los tres aspectos importantes de las políticas de cuidado: las micropolíticas, aquello que tiene que ver con el vínculo, con eso que se arma alrededor de una situación de cercanía, de sostén, de crianza, de confianza; las mediopolíticas, que son las que suceden en los espacios de cuidado, los espacios que Marcela nombra muy bien: espacios de salud, espacios de crianza, espacios de desarrollo, espacios de promoción y promoción de la salud. Y en ese sentido, bueno, esta experiencia de mirar el libro desde las micro, desde las medio, desde las macropolíticas, que recuerda mucho todo lo que plantea Emerson Mery en relación a todo esto, traslada también la idea de que sobre los cuidados en primera infancia, que también se describen muy bien en todo el libro, hay que tener mucho reparo, porque si no, los cuidados reproducen desigualdades. La crianza es una práctica más mencionada y menos visibilizada. La investigación sugiere
en ese sentido una semiología muy microscópica de las prácticas de cuidado a través de diferentes indicadores. Sugiero particularmente el trabajo de síntesis que Marcela hace después de capítulos donde evalúa la investigación, porque hace una síntesis conceptual que ayuda y abreva a ver de qué se tratan estos indicadores. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Bueno, muy bien. Marcela describe muy bien cómo el bienestar en las prácticas de cuidado no se opone a las prácticas eficaces. Muestra cómo el cuidado es un organizador social y comunitario, y esto es parte de la experiencia de la tesis. La expansión de las transformaciones en el discurso simbólico que emerge en el trabajo comunitario que Marcela hace a lo largo de esta experiencia en las rondas de crianza con madres es claramente un amplificador de los espacios de autonomía y de libertad. Ese trabajo en vínculo y en comunidad que la investigación muestra como una impronta de una inteligencia colectiva en la crianza. La comunidad compartida es una escuela que permite la interrogación, el reconocimiento y la producción con el otro de un nuevo conocimiento. Está muy emotivamente descrito la experiencia de cómo si hay un espacio que se abre en esa experiencia de rondas de crianza para que aparezca algo novedoso en la producción de saber y en la producción simbólica. En épocas de tanta crueldad y tanto desacuerdo, tomo la frase de Leonor Faur que siempre traigo: el cuidado en épocas de descuido es revolucionario y la investigación es una práctica de cuidado. Por eso digo que el texto es biblioteca, porque en la microscopía de la producción vincular está el aporte de las transformaciones simbólicas. No es que no hubiera experiencias en rondas de crianza o en grupos de crianza, pero esta particularmente tiene la capacidad de organizar semiológicamente una saga de observación sobre de qué se trata un vínculo en territorio. Así que gracias, es para expandirlo a otras experiencias también. Un punto más sobre el cuidado que también el libro aloja en sus distintos capítulos al relatar los espacios de salud y de crianza, de educación, y que es, en las prácticas de cuidado hay 3 sostenes. Si falta uno, los otros lo tienen que compensar. Los espacios de cuidado están garantizados por la familia, por el Estado y por el mercado. Esto quiere decir que en algún sentido, cuando el Estado no está o cuando la familia por algún motivo tiene alguna situación particular de padecimiento o de desfuncionalización, las madres que salen a laburar y tienen que dejar a sus bebés tienen que pagar para que estos bebés sean cuidados. Seguramente en algún momento esto en la investigación debe haber estado presente. Hay un párrafo muy lindo en la página 32, no lo voy a leer porque nos va a consumir mucho tiempo. El otro punto recontra interesante es la diferencia entre práctica de crianza y pauta. Hay una ideologización en este momento de la crianza por la cual, en relación a lo que es la conceptualización de la anticipación, de la medicina de la anticipación, pauta acerca de lo que hay que hacer, cómo debe ser hecho antes de encontrarse con el cachorro humano. Eso es disciplinamiento. Digamos, nosotros lo que nosotros pretendemos, la mirada que queremos ofrecer es justamente que haya un encuentro y que a partir de ahí se construya algo coextenso, como dice Piero Lanier, en relación a un encuentro que articule. Por supuesto que en la crianza hay sugerencias, por supuesto que hay movidas poricultoras que pueden acompañar, pero me parece que lo más importante del libro es que en ningún momento sugiere las pautas como un mecanismo de acompañar la crianza. Hay un aporte permanente de lecturas sobre constitución subjetiva, con oferta diversa y heterogénea de autores, muchos de ellos francamente con una posición investigadora fuerte. Voy a citar 3 que a mí me importan particularmente. Uno es Peter Fonagy, otro es Bernard Walsh y otra es la querida Elsa Coriat. Te queremos. Digo, porque la base de ser teórico e investigador
de tener trabajo de campo, solidifica mucho cualquier situación de la teoría. Y acá recuerdo una frase de Bernard Gors que me pareció muy, muy oportuna, que dice: la intersubjetividad es una experiencia profunda que hace sentir que uno mismo y el otro son dos. A mí me parece que esto es un punto absolutamente claro. El saber hacer de la crianza es un ejercicio de la función materna, el gold standard, la función materna, ¿no? Discutible, discutida, reactualizada, criticada. Hablamos de operaciones y no de función. Marcela cita algunos ejes que son absolutamente transversales a toda la investigación. Uno justamente tiene que ver con las prácticas de crianza, otro con ese ejercicio de la función materna, otro con las ofertas libidinales y simbólicas, y otro con el espacio social que ella recupera como un espacio excepcional, único y muy oportuno para decir aquello que no se podía ir diciendo hasta ese momento. A mí me parece que es también un hallazgo. Las prácticas están claramente vinculadas a un sostén emocional, a una confianza básica, a un procedimiento de autorregulación, al apego, al vínculo, al amor y a la asistencia. Las prácticas, ella lo recupera, no son metas, son actividades, no hay que lograr algo, son actividades. Y la crianza, en ese sentido lo define muy bien Marcela, es una trama histórico-social y cultural en que se sucede la función materna. Por eso recorrer pensamientos como el de Piero Lanier en el Encuentro Coextenso, o de el querido Marcos Bernard, que aparece después de mucho tiempo en el que yo no lo había escuchado, un maestro y articulador de teorías. Él dice: el mundo y el psiquismo se engendran mutuamente. Lidiar con la prematuridad, con las enculturas de cuidado, de todo un tejido de vínculos, se ligan formando muchos aglutinamientos y nudos que se hacen y se deshacen a lo largo de toda la vida, pero que se gestionan como pilar fundamental en las épocas de crianza. Hay un concepto también que me parece que es rescatable, muy importante, de Silvia Bleismer, que habla de la implantación de los cuidados en un quantum de placer, y esto también está retomado y citado varias veces. Hay una revisión importante de interrogantes sobre el concepto de función materna y función paterna. A mí me parece que ahí hay que volver a pensar y repensar más allá de la familia burguesa, porque hay una nueva parentalidad contemporánea que nos arroja al desafío de resituar determinadas cuestiones, y aquí la vuelvo a citar a Silvia. Ella plantea metapsicológicamente las funciones o las operaciones humanizantes en términos de funciones sexualizantes y funciones narcisizantes. De eso deriva una función de pautación que organiza la transmisión o inscripción de legalidades que determinan la interdicción del ejercicio del goce del adulto sobre el cuerpo del niño. Y el último punto, que me parece que es también muy interesante, es aquel que se dirige a el planteo de las parentalidades, las disidencias y otras yerbas que operan en el criar. Y acá tengo como una cierta pregunta. ¿Qué pasa en nuestro elemento de investigación, en nuestro dispositivo de investigación, que no aparecen tanto en los trabajos territoriales las cuestiones que están vinculadas a las nuevas parentalidades? De hecho, en el libro hay una pregunta ahí acerca de por qué no aparecen los padres en los grupos de crianza, por qué no aparecen nuevas configuraciones en las parentalidades, cuántos han tenido en los grupos de crianza parejas homoparentales que hayan venido a preguntarse acerca de determinadas situaciones, parejas monoparentales. Me parece que ahí hay algo que interroga nuestros dispositivos y que lo dejo así como una situación para repensar, porque son todos hijos del deseo, no son hijos del instinto. Hace una muy buena descripción de un modelo de madre en este momento, que son las madres malabaristas, las madres estrategas, las que se tienen que arreglar de alguna manera para lidiar con el espacio público y el espacio privado de la crianza.
acá viene el pase de factura. Yo creo que como el libro va a tener muchas reediciones, en el próximo libro vas a tener que incluir algo sobre juego y crianza en un capítulo particular. Tengo la impresión de que va a ser una deuda que la vas a saldar en las próximas reediciones. Y la moraleja es que el camino que cada madre, padre, cuidador primario tenga para acompañar la crianza sea un habilitador de un sujeto que no se deje comer por nada ni por nadie. Gracias. Ahora me gusta más el libro. Comprátelo. Porque el video de Alicia lo había visto, pero no lo había escuchado a Marce. Así que bueno, es muy fuerte todo lo que dijiste. Y ahora empieza para un autor, una autora, lo más lindo, y es la vuelta, ¿no? Que el libro empieza a volar y bueno, y a recibir estas lecturas. Bueno, ahora vamos a ir terminando, vamos a hacer algunas cositas. Pero resérvense preguntas, comentarios, porque queremos dejar unos minutillos antes del brindis, que va a estar arriba, para que ustedes también hablen. ¿Te parece que ¿Leamos? Vale. ¿Hacemos la performance? Y sí, porque vamos a jugar un rato. Ya que me pasó factura de que hay poco de juego en el libro, bueno, vamos Empezó a pagar la deuda. se recumplidor. Bueno, vamos a leer un cuento que se llama Lobos y Caperucitas de Pablo Quelles. Y agradecemos a nuestro compañero de la cátedra, que hoy no está acá, Gustavo Cantú, que encontró esta versión. ¿Vos o yo? ¿Yo? Bueno. ¿El amarillo? Bueno. Una canasta con alimentos preparados y acomodados con amor de madre. Una recomendación enérgica y una capa roja para protegerse del frío. Emprender el camino a paso cauteloso y firme, sin caer en las tentaciones de los caminos laterales, ni oír el llamado de extraños. Llegar a casa de la abuela enferma, atenderla con cariño y regresar antes de que oscurezca. Todo eso debería ocurrir en un bosque ideal. Pero el bosque de esta historia no era tan perfecto. Había lobos en todas partes, buscando a niñas no tan obedientes. Los lobos pueden ser persuasivos, charlatanes, entradores, pero las niñas que se pasean por el bosque ya no son tan ingenuas, ni están tan indefensas como aquella que inició esta historia ancestral. Mal que les pese a sus madres, han tomado por costumbre jugar con el peligro. Así, noche tras noche, se las ve caminar por el bosque apenas iluminado por la luna y las lucecitas verdes y tenues de algunos insectos. Lobo, ¿estás? Dijo una vez una de ellas, muy risueña. Aquí estoy, contestó el lobo en cuestión, algo intimidado por la seguridad de la pequeña, pero le salió al cruce y le enfrentó en el camino para no quedar mal parado frente a un grupo de lobos amigos. ¿No querés saber dónde voy?, dijo la niña. Claro, sí, dímelo, contestó el lobo, dudando un poco. Bien, a casa de mi abuela que se enfermó. En esta canasta le llevo sus remedios y comida que mi mamá le preparó. Bien, ¿por qué no vas por aquel camino?, dijo el lobo, señalándole un angostísimo sendero lateral. Allí podrás detenerte, recoger flores. Dime por dónde es la casa de tu abuela, yo me adelantaré para ver cómo está ella. La niña le explicó dónde vivía la anciana. Se despidieron y cada uno tomó el camino indicado por el otro. Apenas desapareció de la órbita del lobo, Caperucita se sentó bajo un árbol y estalló en carcajadas.
mientras abría la canasta con ganas de probar la tarta de manzanas. El lobo, en cambio, corrió ansioso un buen rato y al comprobar que la casa no aparecía, adquirió un paso más lento e inseguro. Se le despertaron muchas dudas. Pronto sintió frío y miedo porque prácticamente no veía nada y tan solo escuchaba algún grillo. Aterrado, vio o creyó ver un par de ojos enormes, brillando, acompañados de un par de colmillos mucho más grandes que los suyos. Entonces pensó apenado cómo pudo desobedecer a los lobos más viejos que aconsejaban a diario no caer en la tentación de hablar con las malvadas caperucitas. Bueno, ya vamos llegando al final. Yo quiero traer una cita de una autora que me la hizo conocer Alicia, que yo no conocía, porque me ayudó a pensar, que en parte lo dijo Marce, esto de la cotidianeidad, ¿no? De la vida cotidiana. A todas esas preguntas que me hice, de qué se trata cuidar, criar, amar a un bebé o un niño o niña pequeña, a un paciente, a un alumno de jardín maternal, qué sabores y sinsabores, qué malestares. ¿Pueden intervenciones psicoterapéuticas, pero también intervenciones en el territorio de promoción y prevención, aliviar esos malestares? ¿Cómo intervenir como profesionales? ¿Se puede trabajar para ayudar a que los adultos y adultas a cargo y sus niños sean más felices? Como defendía y casi militaba Ricardo Rodolfo. De eso intenta dar cuenta el libro. Y Alicia me mencionó a una autora que yo no conocía, que se llama Agnès Heller. Es una filósofa húngara que dice que, aunque parezca algo trivial, la vida cotidiana es un aspecto cardinal de toda sociedad. Es el espacio que permite la producción y reproducción de la sociedad. Es lo que permite mantenerla y reproducirla. La vida cotidiana es también el espacio de construcción de las subjetividades, así como de las relaciones sociales y de las prácticas que conforman las instituciones. La vida cotidiana es la forma en que lo social se particulariza. Las revoluciones sociales, dice, cambian radicalmente la vida cotidiana, por lo cual la vida cotidiana es un espejo de la historia. Entonces, criar es un saber práctico de la vida cotidiana, indisociable del contexto social, como decía Marce, con sentidos propios, singulares, ligados a un hacer con el hijo que da cuenta del ejercicio de las funciones u operaciones humanizantes hacia ese niño o niña. Hoy, más que nunca, se trata de acompañar terapéutica, paciente, afectiva, empática y flexiblemente lo que estas revoluciones en la vida cotidiana, espejo de la historia y de las historias de cada uno y cada una, viene a conmover. Gracias. Bueno, ahora invitamos a quien quiera hacer preguntas, intercambiar. Ronnie Kremenchuk. Llegó. Sí. Dos cosas te quiero decir. Una ahí en la página 32 que había mencionado Marcela, vos haces una descripción de la tensión que hay en torno a la prevención, ¿no? Como algo que mencionaba Corifer, que hay una tensión que si uno previene mucho no está trayendo demasiado lobo, digamos, ¿no? Donde hay cosas que se chocan, ¿no? Pero también si uno deja de prevenir, se le pasan
leones como nos están atacando, digamos. Pero me parece que la prevención, en su justa medida, por más que tiene tensiones, es de lo de la vida cotidiana, ¿no? Pero ahí está, en la página 32, bien reflejado esa tensión. Y después, en cuanto al juego, hay juego en ese libro. O sea, La presentadora fui yo, así que. Sí, no, yo lo que leí, hay un capítulo en donde hablas del juego y te referís un poco a lo que dice Fukkelman, que si un niño necesariamente juega, si no hay juego no hay niño, ¿no? Y pensaba en esos chicos que hacen estereotipos con objetos de juego lúdicos, pero finalmente eso no es un juego, sino que es una simple fila, ¿no? Entonces, ¿qué son esos niños? ¿Cómo los llamamos? Que parece que están jugando, pero en realidad no juegan. Entonces, si no es juego, no es un niño. Ahí lo dejo. Primero que me voy a defender yo. Sí, sí. Yo dije que no hubiera juego. Hay dos párrafos, uno el que vos citás y otro en el que hay una referencia al libro de Dani Calmels sobre juego y cuerpo, y me parece que es muy atinado. Lo que digo es que en una presentación tan meticulosa como la que ella hace en la semiología de la observación, me parece que incluir algo más de juego es absolutamente trascendente para la capacitación, porque no es sin el juego que existe en la infancia. Como yo sé que ella sabe mucho del juego, la invito, y además porque al final dice, bueno, de forma, no digo, como si dejaras pendiente una nueva posibilidad, y entonces la invito a que ponga más juego dentro del campo. Que se juegue. Que se juegue. Sí, sí, es verdad, coincido. Le falta más juego al libro. ¿Y por qué? Porque en realidad el libro nació con esa tesis. Y la tesis hablaba, en la investigación-acción que hicimos con Silvia, con María de Escala, que está por allá, y con otras colegas, se trataba de crianza, cantos y cuentos. Y el juego estuvo en los intercambios, en preguntarle qué jugaban y demás, pero no fue en aquel momento el eje de la cosa. Y el libro fue creciendo a partir de, como decía Alicia y Marce, en distintas experiencias que fui teniendo después de aquella inaugural, en donde yo estaba más habituada a la cuestión asistencial. Y eso fue una intervención muy marcante para mí en territorio, como dicen mis amigas que trabajan en las políticas públicas. Y entonces fui teniendo otras experiencias que están presentes en el libro, en los otros capítulos. Pero es verdad, tal vez tomo el guante de lo que dice Rodulfo respecto del placer, de la alegría, del jugar, porque en realidad lo que más me sorprendió en cada uno de esos escenarios fueron los bienestares y sobre todo los malestares de los adultos a cargo. O sea, las madres, los padres, los médicos, las maestras de jardín maternal, acá con Vale Feder y con Clarisa Label, trabajamos en eso y en los jardines maternales y los malestares de las adultas, de las docentes, cambiar pañales, esto es enseñar, esto es trabajar con la primera infancia, y mucho, ¿no? Entonces es verdad, me llamó más la atención en el armado del libro, la lógica que le encontré al libro es hablar de los bienestares y los malestares y pensar nosotros como profesionales qué hacemos ahí, como colegas todos, ¿no? Muchos de los que están acá. Entiendo colegas como respetando la disciplina particular, pero siento que
muchos de los que están acá, con sus disciplinas diversas, somos colegas. Y lo que nos une y nos hace colegas es una ética probablemente atravesada en todos por el psicoanálisis, pero también por intervenciones subjetivantes, ¿no? Eso nos hace colegas. Bueno, me fui para otro lado, pero bueno, sí, el próximo le metemos más juego. Yo quiero decir algo. Primero, felicitarte a las dos, hermosa la presentación, felicitarte por la osadía de haberte animado a correr esos 40 días, porque justo estabas editando el libro de otros colegas acá presentes, hermosos también, y tengo que terminar la edición de Ronnie y las Claudias, y que salió también, buenísimo. Pero bueno, en ese empuje que un poco lo charlamos ese día en el bar, lo tomaste y bueno, y acá estamos. Así que por eso felicitarte después de que dijiste, hace 10 años que estoy escribiendo un libro, y bueno, y terminarlo, dijo Armus, presentaron las jornadas. No, pero ¿les parece? Y sí, dale, te ayudamos. No sé qué, mandaba el capítulo 2, el capítulo 3, y esto que les parece, y no llego, y Alicia, y el prólogo, y no sé qué, y la cosa caminó porque también tiene que ver con que la cosa es colectiva. Y bueno, así que es un placer escucharlas, y quiero rescatar que sí que hay una marca fuerte, que te marca a fuego, con el juego, que es el juego con tu madre. Lo relatás al principio, donde bautizaban o no sé qué hacían, era bautismo, ¿no? A las muñecas con una vecina. También rescato eso, porque esto de las familias ampliadas, los vecinos, los del centro de salud, los que se sientan a jugar y nos marcan a fuego en ese jugar. Eso que abre el libro me parece que es la parte del juego muy interesante, que es el juego propio. Y bueno, y acá también te la jugaste a terminarlo y acá estás. Así que felicitaciones. Muy lindo libro, me encantó leerlo. Con otro, siempre. Sí, pero es tuyo. Claro, sí. Bueno, y yo quiero agradecerte, Marce, por haber sido tan generosa de poner en la mesa ahí tu material, eso propio, y escucharnos y participar conjuntamente. Nada, la verdad que habla de tu generosidad y de tu profundidad en las ideas. Ha sido muy hermoso este trayecto poder acompañar. Agradezco y te felicito. Yo les agradezco. Bueno, nos vamos tirando flores, pero... ¿Cómo se ve que 5 de la jornada? Eso produjo también la jornada. Del uno también, ¿eh? Hay gente de uno, de todos los seis. Y eje 3 también. Sí. Bueno, tenemos unos minutos más, a ver si alguien quiere decir algo, preguntar, comentar. Están todos los ejes. Todos los ejes representados. Yo estaba en todos. Acá parece que yo estaba.
quisiera preguntar algo. Hola, buenas tardes. Yo soy amiga de Marcela Pereira de toda la vida. Y compañera de colegio. Y compañera de colegio, ¿verdad? Ella es la madrina de uno de mis hijos. Yo no tengo academia, o sea, yo no sé si la pregunta es esa, si este libro estaría destinado solamente a gente que tenga academia, o es un libro que puede leer la gente solamente mamá y ni siquiera todavía abuela, porque como es de la primera infancia, todavía no me toca esa parte, capaz que sí, más adelante. Entonces esa sería la pregunta. Yo no lo leí. Fue pensado académicamente, pero en realidad el lenguaje es accesible porque hablando de la ética, bueno, es así como está escrito el libro. No está escrito en ningún lenguaje hermético, así que creo que alguna madre o abuela interesada y curiosa podría leerlo perfectamente. Bueno, entonces lo voy a leer seguramente Habla más alto. Digo que también antes de terminar esto que estoy diciendo, esta pregunta es también quería felicitarte como amiga porque digamos que de lejos y de cerca vi todo el trayecto que te llevó estos años la producción de este libro que finalmente aquí nació. Yo insisto a sugerir que empieces por la tercera parte. Porque es una parte muy vivencial, tiene mucha experiencia, diálogos, entras en una dimensión donde lo otro, más allá de lo técnico, tiene toda la impronta de la experiencia que Marcela labró en el trabajo con los grupos de crianza. De verdad lo pienso, por eso te lo digo. Sí, pero ella no es tu vecina que de enfrente que estaba con vos en ese juego con tu mamá y... No, no es la vecina. No es la vecina, no. Pero yo supongo que debe estar incluida la experiencia con su hijado también. Claro. Dentro de las cuestiones de crianza. No específicamente, no, pero bueno, están los juegos que nos atraviesan y nos atraviesan en toda la vida. Bueno, si no hay más comentarios y preguntas, entonces, Nicolás, si podés poner el próximo video, porque ahora seguimos jugando. Todos. Ahora los invitamos a que todos practiquen. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo.
niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Ahora los invitamos a celebrar arriba con un brindis, unas cositas ricas para comer. Ah, bueno, y me olvidaba de decir que el video hermoso que vimos al comienzo y que ahora vamos a volver a mirar mientras nos retiramos, lo hizo Agustina Tamaño, compañera de la jornada de infancia. Yo quiero que me cuide, sin enfermo estoy triste. Y ella también. Bueno,